He jugado Fortnite por primera vez. Puede que resulte contradictorio para alguien que se considera amante de los videojuegos, pero lo cierto es que nunca había sentido esa necesidad de jugar a este título. Aunque fue lanzado desde el año 2017 como un free to play, es decir, para gente como yo, y en su época considerado todo un fenómeno que revolucionó la industria por destacar con sus gráficos coloridos y caricaturescos, que combina elementos de combate, supervivencia y construcción. La verdad es que hace poco más de un mes ni se me cruzaba por la cabeza tocar este juego, pero ni con un palo, pues acostumbrado a títulos un tanto más serios, a Fortnite lo consideraba un juego más para niños. Pues solo imagínense, Kratos haciendo un baile de TikTok. No entiendo cómo Santa Mónica se prestó a esto, pero cuando por fin pude dejar mi resentimiento por la humillación de mis personajes favoritos de la infancia y a la convincente influencia de un amigo mío, me decidí a probarlo. Todos aquí sabemos de qué va Fortnite. En resumen, un simulador gratuito en el que pasas de gamer a albañil con el transcurso de las partidas. Pero la verdad es que Fortnite no es tan malo como yo pensaba. Y escuchaste bien, mi queridísimo viewer, dije no tan malo. Pero a ver, para ponernos en contexto, quiero plasmar mis primeras impresiones comenzando con la posición de la cámara. El juego es completamente en tercera persona y para mí eso es un punto a favor. No soy fanático de los juegos en primera persona, razón por la cual jamás pude hacer esa conexión con juegos como Warzone, eso y sus malditos 100 GB de peso. En mi humilde opinión, una cámara en primera persona no es nada conveniente, pues lo único que hace es restarte el campo de visión, y en un Battle Royale, esos pocos píxeles que no puedes ver en pantalla pueden hacer la diferencia entre ubicar al enemigo o recibir un headshot sin tener la más mínima idea de lo que pasó. Agregado a esto, existen muchas skins diferentes, y la gracia de esto es que veas qué fachas te cargas y no estar viendo todo el rato tu puta arma. Aunque este punto es bastante a título personal, solo puedo decir muy bien Epic. Hablemos de su punto fuerte, una mecánica nunca antes vista en un Battle Royale: la construcción. Aunque no sé si esta forma de juego fue solo un golpe de suerte o si lo tenían todo planeado, pero fue esa mecánica lo que lo hizo tan popular en su momento. A eso y a los morritos albañiles de 13 años. Fortnite convierte a todos en aspirantes a arquitectos, pero en lugar de construir castillos de arena en la playa, ahora puedes construir rascacielos en segundos. Por los materiales, no te preocupes, es como ir de compras al supermercado, pero en lugar de comida, buscas madera, piedra y metal. La creatividad es sin límites y este juego es como si Lego y Minecraft tuvieran un hijo demasiado hiperactivo. Esperen, ¿hay un modo de Lego? Verán. Lo cierto es que tengo una relación de amor-odio con este juego y a su modo de construcción. Sé que esto es lo que lo hace inigualable y llamativo, pero a la vez le pone un alto a la emoción y lo frenético de un enfrentamiento. Es decir, muy difícilmente podrás ir a rushar al enemigo porque sabes que al momento de acercarte construirá una fortaleza de 20 pisos y lo más probable es que pierdas la partida. Los jugadores expertos construyen con una rapidez que te hacen sentir como si estuvieran jugando con un chimpancé, mientras ellos son ingenieros de la NASA. Cuando te das cuenta del insulto, ya te hicieron un penthouse encima. En ese caso, les recomiendo una honorable y estratégica retirada y buscar a alguien que sí quiera entrarle a los guamazos. ¿Dónde está tu honor, basura? Sé que los pro player dirán que uno es manco, pero amigo, todos lo hemos sido en su momento y dependerá del tiempo que le dediques al juego para ver un progreso, o si no, puedes aplicar estas 3 maneras para vencer a cualquier maestro albañil. Jugar a salvar el mundo. Este modo de juego lo considero como un tutorial inmersivo que te lleva a convertirte en el super albañil. Pero, ¿saben qué? Olviden eso. Todos sabemos que somos unos masoquistas y aprendemos a la mala. Además, eso es de pago. Derribar las construcciones. Aunque nos veamos en aprietos al ver que otro jugador construye de manera enfermiza, podemos destruir o editar las estructuras y así sacar a cualquier ratita campera de su escondite. Y número 3, jugar al modo cero construcción. Y esto ni siquiera necesita explicación, mi queridísimo viewer, pero si quieres te lo explico. Es un modo en el que no se puede jugar de manera super ultra mega táctica, es decir, sin ser un campero de mierda
Aquí no existen más estructuras que las del propio campo de juego, las cuales, como dije anteriormente, también pueden ser derribadas. Si bien a un principio el modo cero construcción pudo ser bastante criticado por, y lo digo entre comillas, quitarle la autenticidad al juego, la verdad es que no puede estar más alejado de la realidad, pues aquí es donde se elimina la brecha entre los jugadores ultra mega tácticos y los noobs del mundo. Solo vean esa cantidad de jugadores, incluso más que en el BR clásico. En este modo de juego todos somos super soldados, ya no necesitas ser Bob el constructor para sobrevivir, ahora eres más como Rambo. La acción es continua y emocionante, sin nada de poner paredes mágicamente y concentrarte solo en dos cosas: afinar tu puntería y correr como loco. De nuevo, muy bien, Epic. Y ya que tocamos el tema de la puntería, hablemos de las armas. Fortnite tiene una gran variedad de armas, desde escopetas hasta lanzacohetes, que te harán sentir como un héroe de acción. O quizás no. Verán, el RNG es la lotería de las armas. Puedes aterrizar en un cofre y encontrarte una legendaria o una pistola de agua. La suerte es muy caprichosa. Encontrar un arma legendaria es como descubrir oro en una caja de cereal. Tu confianza se dispara más rápido que las balas y realmente sientes que puedes ganar la partida. Que si te gano. O también puedes arriesgarte a modificar cualquier arma común en las mesas de trabajo y hacerla tu máquina de destrucción. Aunque, ¿saben qué? Sigo pensando que ese sistema de colores está por algo. Oh, miren, otra pistola gris, justo lo que necesitaba para perder. La puntería puede ser tu peor enemigo. Algunas veces parece que tienes las manos de un cirujano y otras como si estuvieras lanzando bolas de nieve con los ojos cerrados. Me puse a investigar por qué es que nunca acierto un disparo y resulta que tienes que manejar dos cosas: el spread y el bloom, y si usas sniper, el tiempo de viaje y caída de bala. Y aunque en cierta parte esto que les menciono se solucionó, realmente no me interesa hablar de eso para no hacer más largo este video. Pero si quieres investigarlos, ahí tienes los términos. Todo esto hace que no importe qué tan bueno seas al apuntar y que dependa más del factor suerte en un 1 versus 1. Y para terminar con el tema de las armas, hay algo que realmente es odioso. Como les mencioné, hay una variedad de armas, pero resulta que Epic decide no meterlas todas dentro del mapa. O sea, cabrón, sí buscamos equilibrio, pero no es que todos los jugadores vamos a utilizar la misma puta escopeta con corredera de martillo. Pero ¿saben qué es peor? Que cuando por fin te acostumbras y tienes tu arma favorita, no diré nada más. El mapa de Fortnite es como una mezcla de todos los biomas posibles: desiertos, bosques, montañas, playas y hasta áreas nevadas. Epic sí que sabe cómo mantener las cosas interesantes, con eventos dinámicos que cambian el mapa. Un día estás luchando con los dioses del Olimpo y al siguiente se desata el apocalipsis al estilo Mad Max. El mapa es lo suficientemente grande como para ofrecer variedad y espacio para explorar, pero lo suficientemente pequeño para mantener las partidas rápidas y emocionantes. No te pasas 10 minutos buscando a alguien para luchar. Solo vean el frenetismo de esa pelea de bots. Bueno, una kill es una kill. A decir verdad, Fortnite tiene un buen mapeado. Los relieves y la cobertura natural le da mucha variación, ya sea que construyas o no. Además, aprenderte las ubicaciones y el mapa en general me resultó bastante fácil. No me llevó más que unas cuantas partidas y eso hace que la curva de aprendizaje para jugadores nuevos como yo sea bastante grata y podamos adaptarnos fácilmente. A medida que el círculo se reduce, te vuelves más estratégico, calculas cada movimiento, observas a tus oponentes y tomas decisiones rápidas. Llegar al final es una montaña de adrenalina, construcciones rápidas, disparos precisos y nervios de acero. Ganar una partida de Fortnite es una mezcla de emoción, satisfacción y un poquito de locura. Es un logro que requiere habilidad, estrategia y un poco de suerte. Aunque te puede llevar a altas expectativas y algunos desafíos posteriores, nada supera la euforia de una victoria bien merecida. Esa última bala que te separa del primer puesto, ese corto lapso de tiempo, ese instante en cámara lenta te da una sensación indescriptible que no lo encuentras en otros juegos.
Podemos concluir diciendo de que Fortnite puede ser muy adictivo. El loop de caer, lootear y matar ha sido repetido a lo largo de los años, y aunque la fórmula ya esté muy exprimida, es fácil perder la noción del tiempo y pasar horas y horas jugando sin darte cuenta. Quedan muchas cosas por comentar y por explorar en este juego, como su modo creativo, el hype de cada actualización, sus colaboraciones y sin dejar atrás el golpe a nuestros bolsillos. Esto solo han sido mis primeras impresiones de este título, y que a decir verdad no existe mejor momento para jugar a este Battle Royale, que con el paso del tiempo ha sabido mantenerse y constantemente evolucionar para ser todo un fenómeno cultural del mundo de los videojuegos. Ahora bien, solo me queda una pregunta que hacerte. ¿Dónde caemos?